voy a hacer hoy. Hoy les voy a subir la guía al campus. Entonces mañana yo necesito que todos tengan su guía a mano, ¿verdad? Y que también tengan ahí donde agregar cositas que digamos de cada una de las preguntas. Pero previo a la revisión de la guía, quiero darles esta clase para que muchas de las preguntas que están ahí se les haga más factible estudiarlas. Es más, ya algunas con esta clase las van a llevar aprendidas sin que les haya dado la guía, porque son cosas que hemos venido hablando en el transcurso del periodo y cosas que hoy vamos a explicarles muy bien para que no vayan a tener dificultad, ¿verdad? Al estudiar la guía, pues comprendan bien de qué estamos hablando o qué se les está consultando. También quiero recordarles que hoy es la entrega de la tarea de complemento, ¿verdad? Por si alguno no la ha hecho. Entonces hoy hasta las 12 de la noche se les recibe. No me vayan a fallar con esa tareita, por favor. Sigan haciéndola igual, como siempre, ¿verdad? Con su bibliografía, su tareita bien elaborada, con las cosas puntuales que les pedí acerca de este sistema, que lo asociamos con la clase de sistema inmune que ya desarrollamos en tercer parcial. Para iniciar entonces vamos a definir qué es código genético. Y el código genético se puede definir de muchas formas. Por ejemplo, es el conjunto de normas por las que la información que está en el material genético, o sea, en el ADN o en el ARN, se traduce en proteínas, en las células vivas. Recuerden que al proceso de síntesis de proteína se le conoce como traducción. Por esto que acabamos de mencionar, código genético se define como conjunto de normas mediante las cuales la información que está codificada en el material genético, o sea, en las secuencias de ADN o de ARN, se traduce, se convierte en proteínas en las células vivas. Entonces, a la síntesis de proteínas se le conoce, al proceso se le conoce como traducción. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? A través del código genético. Ahora, en la guía hay una pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es el código genético? Y la respuesta o el concepto que aparece en la guía es diferente a este que estamos presentando, pero lo dejé así, lo hice así, para que ustedes vean que, aunque se diga de diferente forma, al final el concepto es exactamente el mismo. Hay varios conceptos de código genético. Algunos libros lo describen solamente como un diccionario genético, ¿verdad? Entonces, hay diferentes definiciones. Obviamente, ustedes se van a aprender o van a estudiar para el examen lo que está en la guía. Con esto solo estoy ampliando un poquito más el conocimiento. Entonces, repitamos, código genético, normas, grupo de normas mediante las cuales la información que está en el material genético, o sea, en el ADN o ARN, se traduce, se convierte en proteínas en las células vivas. Fíjense bien, vamos a ir leyendo estos párrafitos que tenemos acá y luego del párrafo nos vamos a pasar a la imagen que tenemos en la siguiente diapositiva para que vayan comprendiendo claramente lo que queremos explicar. Siempre estamos con el código genético. El código genético está formado por palabras. Si usted se fija, esto está entre comillas, porque realmente no son palabras como tal, son 3 letras. Cada letra representa
una de las bases nitrogenadas que están en el código genético, y como son 3 letras siempre las que van unidas, a ese triplete se le llama codón. No es la primera vez que hablamos de codón en la clase. Ya hemos hablado, ya hemos hecho algunos ejemplos de esto, ya ustedes han participado contestándome esto. Así que no es algo nuevo, pero es realmente el momento en que oficialmente ya estamos viendo, ¿verdad? Acerca del codón, del anticodón, todo lo que habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, ¿cómo está formado el código genético? Está formado por palabras que realmente son grupos de 3 bases nitrogenadas. Entonces, esas bases nitrogenadas se representan con la letra inicial de su nombre, y esas 3 letras, a ese triplete, es que se le llama codón. Vamos a ver la imagen que nos representa el código genético. Aquí la tenemos. Observen, jóvenes, las bases nitrogenadas que están en el código genético: uracilo, citosina, adenina y guanina. Acá también tenemos las mismas bases: uracilo, citosina, adenina y guanina. Y ahora, en cada segmento están las 4 bases juntas: uracilo, citosina, adenina y guanina. En cada segmento, uracilo, citosina, adenina y guanina. Uracilo, citosina, adenina y guanina. Uracilo, citosina, adenina y guanina. Hay bases nitrogenadas del ADN y del ARN. Ahora, el código genético está formado por palabras o por grupos de 3 letras o tripletes llamados codones. Entonces observen, aquí tenemos varios grupos de codones, varios tripletes. Si esto es uracilo y esto es uracilo y esto es uracilo, este triplete esto significa uracilo, uracilo, uracilo. Pero los codones no se denominan así. Sabemos que eso significa. Pero al referirnos a un codón, no decimos el nombre de la base, solo la inicial. Este triplete o este codón se llama U, U, U. Este codón es UAA. Este codón es CCU. Acá tenemos otro codón CCG. Tenemos también otro codón CGG. ¿De dónde salen estos codones? De la combinación o la mezcla de las bases nitrogenadas. La primera letra que lleva el codón corresponde a esta base, a esta o a la última. La segunda letra que lleva el codón corresponde a las bases que están en la línea horizontal. Y la tercera y última letra que lleva el codón corresponde a la base que continúa en cada segmento, ¿verdad? En el que se divide en cada segmento en que está dividido. Entonces, así es como se forman los codones. Primera letra, uracilo. Segunda letra, uracilo. Tercera letra, uracilo. Vamos con el siguiente codón. Primera letra, uracilo. Segunda letra, uracilo. Tercera letra, C, citosina, ¿verdad? Miremos el siguiente codón, cómo se forma. Primera letra, de dónde se origina. Segunda letra, ya sabe usted de dónde viene. Y la última letra, que corresponde a la tercera, porque es el tercer codón que se está formando, es adenina. Y el siguiente codón, primera letra, segunda letra, tercera letra, la última base que es guanina. Así se van formando los codones. Por ejemplo, aquí ya la primera letra en el siguiente segmento no es uracilo, es citosina. Entonces, primera letra, citosina, segunda letra corresponde al uracilo y tercera letra, perdón, sí, al uracilo y tercera letra acá, al uracilo también. Y así se van recombinando y así se van formando estos tripletes
llamados codones, que representan cada una de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se unen, como lo observaron, en grupos de 3 letras. Y al final se obtienen 64 grupos, o sea, 64 codones hay en el código genético. Y los 64 codones son totalmente diferentes entre sí. No hay codones iguales. No hay codones iguales. Porque cada codón es específico para codificar un aminoácido en particular. Hablamos aquí de los 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, a partir de los cuales se sintetizan todas las proteínas. Entonces, ¿cuántos codones hay en el código genético? 64. Veámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Hay 64 codones en el código genético y cada codón codifica para que se forme un aminoácido específico. Uno de los 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, dentro de los cuales hay aminoácidos que se unen para formar polipéptidos, que se unen para formar péptidos, aminoácidos que están formando parte de estos 20 aminoácidos tan importantes. Entonces, los 64 codones son en realidad 64 tripletes, 64 grupos de 3 bases nitrogenadas cada uno. Como mencionaba, no existe ningún codón igual. Todos son diferentes. Pueden tener o compartir algunas bases nitrogenadas, pero hay diferencia en quizás la última base o diferencia en la secuencia. Si este codón, vamos a ver, si este codón es CAA, yo le pregunto algo acerca de este codón y usted me responde AAC, eso está completamente incorrecto, porque para que este codón sea realmente el que está codificando para, por ejemplo, este aminoácido que es glutamina, el orden de las bases nitrogenadas no puede cambiar. Si este codón es citosina, adenina, adenina, y usted lo dice al contrario, adenina, adenina, citosina, es un codón totalmente diferente. Entonces no puedo cambiar el orden de las bases, ¿verdad? Eso es importante. Y si ustedes revisan, no van a encontrar ningún codón idéntico. ¿Por qué? Porque cada codón es específico para que codifique y se forme un aminoácido. Quiero que observen que al lado de los codones está el nombre de un aminoácido. Entonces, esto significa que que ya usted sabe que es uracilo, 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 codifica para que se forme la fenilalanina. Cuando se está llevando a cabo la síntesis de proteínas, recuerden que lo habíamos mencionado, que la hebra de la ARN mensajero lleva el codón y que la RN de transferencia trae el anticodón. En el momento que aparece en la síntesis de proteína cualquiera de estos codones, vamos a poner el primer ejemplo, U, o cualquier otro ejemplo, C, citosina, citosina, citosina. ¿Para qué aminoácido codifica esta citosina? Para que se forme
prolina. Entonces, cuando aparece en la síntesis de proteínas este codón CCC, va a bajar inmediatamente el anticodón con 3 bases nitrogenadas también, pero complementarias a las del codón. Si el codón es citosina, 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 ¿con qué base nitrogenada se aparea la citosina? Siempre, tanto en ADN como ARN, con la guanina. Entonces, el anticodón va a ser GGG. Citosina con guanina, citosina con guanina, citosina con guanina. Cuando se unen o aparean esas bases nitrogenadas, el aminoácido que se va a formar es la prolina, porque este codón CCC codifica solamente para un aminoácido y específicamente ese aminoácido es la prolina. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, quiero que observen que en la imagen del código genético aparece estos que están sombreados en amarillo, es codón de inicio, fíjense bien, codón de inicio, y los otros 3 son codones de parada o codones stop, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa este codón de inicio? Grábense esto, chicos. Codón de inicio, AUG. ¿Qué significa AUG? Adenina, uracilo, guanina. O sea, que cuando se está llevando a cabo la síntesis de proteínas, mientras no aparece el AUG, la síntesis no empieza. Aunque existan codones diferentes antes en la hebra del ARN mensajero, mientras no aparece el AUG, entonces la síntesis no inicia. Este es el codón que da inicio a la síntesis. Este es el codón como la señal de que ya está todo para iniciar el proceso de síntesis. De igual manera, observen en la parte superior estos 3 codones UAA, UAG y UGA, que son codones de parada. Se les llama también codones stop, codones de finalización. Hay preguntas en la guía, una pregunta en la guía que dice cuáles son los codones de parada. Entonces la respuesta son estos 3. ¿Y qué significa cuando un codón de estos aparece? Uno de estos 3. Si son codones de parada, codones stop o de finalización, que la síntesis proteica ha terminado. No tienen, atentos a esto, no tienen que aparecer los 3 juntos. Uno de ellos que aparezca indica que la síntesis de proteína ya terminó. ¿Y qué es eso? Que todos los aminoácidos que están formando la cadena polipeptídica ya están presentes, ya están formando esa proteína. Entonces tenemos codones de parado, llamados también codones stop o de finalización, y tenemos, son 3 codones stop. Y tenemos un codón de inicio, un codón de inicio y 3 codones de finalización. Ahora, en la síntesis proteica, siempre, independientemente de la proteína que se esté formando, aparece el AUG, el codón de iniciación, que significa AUG, adenina, uracilo y guanina. Quiero que observemos algo. Al lado de cada codón
está el nombre de un aminoácido. Al lado de estos dos codones, fenilalanina, que significa que tanto el U, como también el codón UC codifican para que se forme la fenilalanina. Ahora, sí es importante saber que solo es uno de los codones que va a aparecer. Cualquiera de ellos, el aminoácido que se va a formar cuando aparece este codón en la hebra del ARN mensajero, el aminoácido que se va a formar es fenilalanina. Cuando aparece el codón UG o el UA, va a venir el anticodón con las bases nitrogenadas complementarias a estas para que se forme leucina. Pero miren, la leucina tiene 6 codones que codifican para que se forme este aminoácido. También CUU, CUC, CUA, CUG son codones que codifican para el mismo aminoácido, para leucina. Hay 6. Y hay algo en común entonces en estos codones. Fíjense en estos 4 que tenemos al final. ¿Qué observan en común? Que las primeras 2 bases las comparten. CU, 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 CU. ¿Qué observamos de común en los primeros 2 codones que codifican para la leucina? Las primeras 2 bases las comparten U. Entonces, cuando hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido, se dice que tienen las mismas señales. Y eso significa que comparten las 2 primeras bases. Ahora, vemos también que en esta parte del codón de inicio, el AUG, además de ser el codón que va a dar la iniciación de la síntesis de proteína, también codifica para un aminoácido. AUG es el codón que codifica para que se forme la metionina. Cada vez que inicia la síntesis de proteínas, aparece AUG. Mientras el AUG no está en la línea, en la hebra del ARN mensajero, aunque aparezcan otros codones, no se leen, porque no está la señal de inicio todavía incluida. Pero cuando el AUG está listo, está presente, viene entonces, está presente en el ARN mensajero, viene el ARN de transferencia con las bases complementarias para este codón. Adenina, en este caso, es con uracilo, no está la timina, entonces adenina con uracilo, uracilo con adenina y guanina, siempre con citosina. El anticodón que se va a unir a este codón que es AUG va a ser UAC. Y de esa unión codón-anticodón se va a formar también el aminoácido para el cual ese codón está codificando. Así es que el AUG, además de dar inicio a la síntesis, codifica también para que se forme este aminoácido. La metionina siempre va a estar formándose metionina a partir de este codón AUG. Vamos ahora a ver los codones de parada o los codones stop. Son 3. UAA, UAG, UGA. Recuerden que no se puede modificar en ningún codón el orden de las bases. Si el codón es UAA, así tiene que permanecer la secuencia de las bases. Modificarla ya es alterar el codón y ya no hablamos estamos hablando de codón de parada, sino de otro tipo de codón. Quiero que observen también que al lado de los 3 codones stop no está el nombre de ningún aminoácido. Miren, solo dice codón de parada, codón stop, codón de parada. ¿Qué significa esto? Que los codones stop o de finalización son estrictamente señales de parada que indican que la síntesis de la proteína ya terminó. No codifican
para ningún aminoácido. No hay ningún aminoácido al lado de estos codones, porque este es el final de la síntesis. Si terminara o aparece un codón de terminación y también se forma un aminoácido, entonces la síntesis no concluiría. Siempre se estaría formando un aminoácido y siempre entonces se estaría elongando la cadena, creciendo la cadena polipeptídica. Por eso, cada vez que aparece un codón de finalización o un codón de parada, la síntesis termina. Y ya vamos a ver en qué consiste esa etapa. Entonces observen, en el código genético hay 64 codones, dentro de los cuales uno es codón de inicio y 3 son codones de parada. El codón de inicio, que es el AUG, también codifica para que se forme un aminoácido que es la metionina. Los codones stop, que son UAA, UAG y UGA, no codifican para ningún aminoácido porque lo que indican es que la síntesis ya terminó. ¿Qué pasa entonces cuando en la hebra del ARN mensajero aparece uno de los codones stop? Si ya el ARN de transferencia no va a bajar con el anticodón, lo que baja es un factor de liberación para que se una estrictamente a estas bases y entonces se libere toda la maquinaria donde se está llevando a cabo la síntesis de proteínas, liberándose también la cadena polipeptídica que se está formando. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ahora, fíjense bien, siempre muy atentos, chicos. Cada triplete, es decir, cada codón, codifica para un solo tipo de aminoácido. Es lo que les mencionaba anteriormente. Cada triplete o cada codón codifica para un solo aminoácido. ACU codifica solamente para que se forme treonina. En ninguna otra parte del código genético vamos a ver este codón formando otro aminoácido. AU es el codón específico para que se forme asparagina. Adenina, codifica solamente para que se forme lisina. No aparece en ninguna otra parte repetido cualquiera de estos codones formando otro aminoácido. Es específico, ¿verdad? Cada codón es específico para que se forme un aminoácido en particular. Cada triplete codifica solamente para un tipo de aminoácido. Pero hay algo importante, y es que van a observar que la mayoría de los aminoácidos, no decimos todos porque hay una excepción, pero la mayoría de los aminoácidos se codifican o están codificados por más de un triplete o por más de un codón. Observemos. Fenilalanina. ¿Cuántos codones codifican para fenilalanina? 2. Leucina, ya observamos que 6. Isoleucina tiene 3 codones que codifican para que se forme. Veamos la valina. Valina tiene 4 codones. Serina tiene 6. 4 aquí y veamos 2 acá. Serina 6. Prolina 4. 4 codones codifican para que se forme prolina. Treonina, 4 codones para que se forme treonina. Alanina tiene 4 codones también que codifican para que se forme este aminoácido. Tirosina, 2. Histidina, 2. Glutamina, 2. Asparagina, 2.
lisina. Lisina, déjenme revisar. Sí, lisina 2. Ácido aspartico 2. Ácido glutámico 2. Arginina 6. 4 en este extremo y 2 acá. Serina decíamos 6 también. Y glicina 4. Observen que es la mayoría de los aminoácidos están codificados por más de un codón. Pero hay una excepción, por eso lo decimos todos. Observen el código genético y díganme qué aminoácidos solo están codificados por un solo codón. Metionina. La metionina. Y el triptófano. Excelente. Metionina y triptófano. ¿Cuál es el codón que codifica para que se forme la metionina? AUG. ¿Cuál es el codón? El único codón que codifica para que se forme el triptófano. UGG. Así es que esto se cumple para la mayoría de los aminoácidos. Están codificados por más de un triplete, por más de un codón, por 2, por 3, por 4, por 6. Pero está la excepción con metionina y con triptófano, que están codificados por un solo codón. ¿Hay preguntas hasta aquí, jóvenes? No, doctora. No, doctora. Bueno, vamos bien. Recuerden entonces, cada codón, cada una de estas 3 bases nitrogenadas codifica solo para que se forme un aminoácido. ACA, cuando aparece en la síntesis de proteína este codón, en la hebra del ARN mensajero, ACA codifica solamente para que se forme treonina. Si aparece AAG, el aminoácido que se va a formar es lisina, ningún otro. Aparece CGA, se va a formar arginina. Y así sucesivamente. Pero también quiero que observen, que aprovechemos la imagen para confirmar que la mayoría de los aminoácidos están codificados por varios codones. 2 codones, 6 codones, 3 codones, 4 codones, pero hay una excepción, hay sus excepciones donde existen aminoácidos codificados por un solo codón. La metionina, ya sea al inicio, en medio o al final de la cadena polipeptídica, para que se forme este aminoácido, siempre tiene que aparecer el AUG, porque es el único codón que codifica para que se sintetice la metionina. Igual pasa con el triptófano. El único codón que codifica para que se forme es el UGG, uracilo, guanina, guanina. Y este UGG, cada vez que aparezca en la hebra del ARN mensajero, va a codificar solo para el triptófano. Igual, los demás, ¿verdad? Histidina tiene 2 codones que codifican CAU y CAC, cualquiera de ellos que aparezca, o cuando se va a formar la histidina, tiene que aparecer uno de ellos para que venga el anticodón, complemente con estas bases y se forme la histidina. Esto es, jóvenes, el código genético, y esas son las cosas básicas que ustedes deben saber y dominar para comprender, ¿verdad?, todo lo que van a ver en la guía. Y acá tenemos otra representación del código genético. Es lo mismo que esto. Aquí tienen las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, uracilo, citosina. Adenina, uracilo, guanina, citosina. Mira que están los codones stop, el codón de inicio A, U, G, el que codifica también para que se forme la metionina. La primera letra del codón es esta grande, la que representa la
el primer nombre de la base nitrogenada, la segunda base está formada por esta letra, la que va en la segunda etapa, y la última, ya la que está aquí en esta casillita, ¿verdad? Entonces, A, U, G, codón de inicio, el que forma también la metionina. Veamos los codones de finalización o los codones stop. ¿Cuáles eran? U, A, U, A, G y también U, G, A. Aquí están los 3 codones stop de parada o de finalización. Y vemos también, ¿verdad? Cada uno de los aminoácidos con sus diferentes codones. G, CG para la alanina, CG, CA codificando para la alanina, GCC también, GCU también, ¿verdad? Entonces esta es otra imagen que nos representa el código genético. Y aquí tenemos como más condensada la información. Pueden ver claramente, ¿verdad? La característica que mencionábamos de que varios aminoácidos están codificados por más de un codón. Alanina tiene 4, para que se forme la arginina codifican 6 codones, para la cisteína 2, para el glutamato 2, para la isoleucina 3, para la lisina 2, y ahí van desglosados. Y pueden ver claramente qué codones son. Y también observamos la excepción de la regla, ¿verdad? Para el triptófano codificado por un solo codón, U, GG, y metionina también, que es la otra excepción, codificada por un solo codón, el AUG, que también es el codón de inicio. Y vemos acá en la parte final los codones de finalización o los codones stop, UAA, UAG, UGA. Esta es otra forma de representación y una manera de verlo más claro, ¿verdad? Sin embargo, esto ya está dado. No podemos saber de dónde sale. Y aquí podemos ya entenderlo, ¿verdad? Comprender cómo se forman esos codones y cómo se forman los aminoácidos. En la guía van a encontrar preguntas como ¿qué es un codón? ¿Qué es el anticodón? Y cuando le aparezca en la guía, es el conjunto de 3 bases nitrogenadas que codifican para un aminoácido, ustedes ya lo van a comprender. Cuando en la guía aparezca que el anticodón es el que trae, perdón, que el ARN de transferencia trae el anticodón, ya usted va a saber que el anticodón es también 3 bases nitrogenadas, pero complementarias a las del codón. Que el codón lo lleva el ARN mensajero y que el anticodón lo lleva el ARN de transferencia. Y además el ARN de transferencia lleva la información del aminoácido que se va a formar. Ya vamos a ver algo de eso más adelante para que les quede más claro. Otra pregunta de la guía es esta. Propiedades del código genético. ¿Cuáles son las propiedades del código genético? También se les puede conocer como características. Así es que tomen nota de eso. De cualquier forma, ¿verdad? Que se represente como propiedades o si se le llama características, nos referimos a estas 4. Muy importantes. Características del código genético o propiedades del código genético. Conozcámoslas. Entonces, el código genético tiene 4 características o propiedades. Es degenerado, también específico, una sola característica, no solapante y sin puntuación, y además es universal. Características o propiedades del código genético: degenerado, específico, no solapante
y sin puntuación, que es una sola, y universal. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Degenerado. ¿Por qué el código genético es degenerado? El sistema de codificación es degenerado cuando diversas señales tienen el mismo significado. Es decir, que la mayoría de los aminoácidos están codificados por varios codones. Esto ya, entonces lo aprendemos, solo que no sabíamos que a eso se le llamaba degenerado. ¿Por qué el código genético se considera degenerado? Porque la mayoría de los aminoácidos están codificados por varios codones. Y aquí tenemos el ejemplo. Alanina por 4, arginina por 6, y podemos remitirnos glicina por 4, histidina por 2, isoleucina por 3, metionina no, porque solo es con 1, serina 6, treonina 4, triptófano no, porque solo está codificado por 1, pero todo lo demás cumple esta propiedad degenerado, porque la mayoría, como observamos, de los aminoácidos están codificados por varios codones. ¿Y cómo entendemos esto de que cuando un sistema es degenerado, varias señales tienen el mismo significado? Es lo que les comentaba en una diapositiva anterior. Cuando hay muchos codones que codifican para el mismo aminoácido, se considera que tienen las mismas señales. Fíjense la glicina. Glicina G, GA, G, GC, GG, G y G, GU. Decir que tienen las mismas señales es que comparten las primeras dos bases nitrogenadas. GG, GG, también en este vemos GG y finalmente G y G se repiten en la primera y en la segunda posición de las bases. Degenerado. Miren acá, alanina o arginina, que tiene más codones. AGA, AGG. Estas dos bases se comparten en estos codones. Veamos las siguientes bases. CGA, CGC, CGG, CGU. ¿Qué observan? CG, CG, CG y CG. Se repiten las dos primeras bases. Por esto que se llama genéticamente que tienen las mismas señales, es que todos estos codones codifican para el mismo aminoácido, porque el AG y AG se repiten en estos dos, también favorecen la codificación para ese mismo aminoácido. Eso es degenerado. ¿Por qué el código genético es específico? Cada codón, como lo vimos anteriormente, es una señal para que se forme un aminoácido en particular. Y la mayoría de los codones que están codificando para que se forme el mismo aminoácido poseen secuencias semejantes. Tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Lo que repetíamos. ¿Por qué es específico? Porque cada codón es específico para un solo aminoácido. Vamos a poner otro ejemplo, no quiero que estemos viendo solo los mismos. El AUA va a codificar solamente para que se forme treonina. El AUC codifica, perdón, para isoleucina, disculpen. El AUC codifica solamente para que se forme también isoleucina. Y otro codón que es específico para isoleucina es el AUU. Los tres codones codifican para el mismo aminoácido, pero cada codón es específico para isoleucina. No va a estar este codón formando otro aminoácido. Entonces, el ser específico en el código genético se explica como que un codón es específico, es único para que se forme un aminoácido en particular.
Y tomamos en cuenta esto de que la mayoría de los codones que están codificando para el mismo aminoácido tienen secuencias semejantes. Esto significa, en el caso de la isoleucina, miren los 3 codones que codifican para este aminoácido. Tienen secuencias semejantes, comparten las 2 primeras bases nitrogenadas, adenina uracilo y adenina uracilo. Por eso la codificación coincide con el mismo aminoácido. Otra característica del código genético, además de ser degenerado y específico, el código genético es no solapante y sin puntuación. Esto significa que cuando empieza la lectura del ARN mensajero, que esto se da, esta síntesis de proteínas se da en los ribosomas, la lectura inicia hasta que aparece, valga la redundancia, el codón de inicio, el AUG. Pero desde ese momento, la lectura es continua, sin puntos, sin comas, sin pausas. Se van leyendo 3 bases nitrogenadas a la vez, o sea, un codón a la vez. ¿Cuándo se detiene la lectura? Hasta que aparece uno de los 3 codones de parada, el UAA, el UAG o el UGA. Hasta que aparece un codón de parada, eso indica que la síntesis ya terminó. Es decir, todos los aminoácidos que forman esa proteína ya están ensamblados, ya están ubicados, ya están con el enlace peptídico que forma esa proteína o ese péptido. Veamos la imagen. Esto rojo representa la hebra del ARN mensajero. ¿Qué lleva el ARN mensajero? El codón. El codón. Y recuerden que hay codón de inicio y codón final. Y codones intermedios que son los que se están leyendo continuamente. La lectura se lleva a cabo desde el extremo 5', esa comita se lee como prima. La lectura se lleva a cabo desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Y aquí vemos diferentes codones. Aquí está el codón de inicio, el AUG. Y diferentes codones que se van a ir leyendo continuamente. ¿Hasta qué momento cesa la lectura? Hasta que aparece un codón stop, codón de finalización o codón de terminación. Recordemos que, ¿cuáles son? UAA, UAG y UGA. Aquí está el codón stop. ¿Qué significa esto? Que la síntesis ya terminó. Entonces se dejan de ser lecturas y se liberan todo lo que, la maquinaria en la que se está llevando la síntesis y se libera la hebra del ARN mensajero, pero sobre todo se libera la cadena polipeptídica, la proteína que se ha sintetizado. Observen. Observen que antes de que esté el codón de inicio, el AUG, hay un codón. Es el CAG. Pero este codón no se lee. Y si hubieran 3 o 4 codones antes del AUG, tampoco se leen. ¿Por qué? Porque no ha iniciado la síntesis. Lo primero que se va a leer en la síntesis de proteína es el codón de inicio, el AUG. Y cuando se lee el AUG, viene entonces el anticodón que lo trae el ARN de transferencia. El codón lo tiene el ARN mensajero, que es esto. Y el anticodón lo trae el ARN de transferencia. Las bases nitrogenadas complementarias a las del codón. A con uracilo, uracilo con adenina y guanina con citosina. Entonces el anticodón va a ser UAC. Y cuando se una codón y anticodón, se va a formar el aminoácido para el cual codifica el codón AUG, que usted ya sabe que es la metionina. Y luego vamos a la característica no solapante y sin puntuación. Desde el momento que se lee el codón de inicio, la lectura es constante, sin puntos, sin pausas, sin detenerse, es continuo. ¿Hasta qué momento se detiene? Hasta que aparece el codón stop o de finalización, que ya indica que la síntesis ha terminado. Entonces, la lectura es sin puntos, sin comas, sin pausas. Desde que aparece ya el UAG,
La lectura es constante, es continua, no se detiene hasta que aparece la señal de finalización, que es un codón stop. Y finalmente, tenemos la otra característica del código genético que hace referencia a que es universal. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, todos los sistemas genéticos, en cada uno de ellos las señales de codificación de los aminoácidos son las mismas. Entonces, todo ser vivo va a tener la misma conformación del código genético. ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien, continuamos. Otra pregunta de la guía es esta, definir qué es un codón. Igual, ¿verdad? Al principio les hacía referencia de que en el concepto de código genético existen varios, presentamos uno en clase, vienen otros en la guía, ¿verdad? Usted se va a estudiar lo de la guía, sin embargo, igual, se diga de una forma u otra, codón, código genético, las diferentes definiciones siempre conllevan a lo mismo. Analicemos, yo sé que sin necesidad de leer el concepto, usted ya sabe que es un codón y me puede dar una definición. ¿Qué es lo más sencillo? Conjunto de 3 bases nitrogenadas que lleva el ARN mensajero y que son complementarias al anticodón que lleva el ARN de transferencia. Pero leamos, ¿verdad?, el concepto para que establezcamos las diferencias y similitudes entre cada uno de ellos, ¿verdad? Codón. Secuencia de 3 nucleótidos, es decir, forman un triplete en la hebra codificadora del ADN. O también está en el ARN mensajero. Y el codón, básicamente, lo que representa es un aminoácido en particular. Un aminoácido específico en el código genético. Y ese aminoácido se va a establecer, ¿verdad?, en el proceso de la traducción. La traducción, recuerden que es la síntesis de proteína. Ese aminoácido que se acaba de formar va a ocupar una posición inmediatamente que se forma, se une con otro aminoácido a través del enlace peptídico, porque lo que se está, cuando se forma el aminoácido, es cuando se está llevando la síntesis de proteína. Así es que ese aminoácido que se forma a través del codón se traduce, se convierte en un aminoácido correspondiente en la síntesis de proteína, que es en ese proceso de traducción. Cuando hablemos de traducción, estamos hablando del proceso donde se sintetizan las proteínas. Tenemos el ejemplo del codón GCA. El codón se llama GCA, pero usted sabe que eso significa guanina, citosina, adenina. Y un codón representa un aminoácido en particular, porque este codón, como cada uno de los que existen, solamente codifica para un aminoácido específicamente. Y hablando de codones, no debemos olvidar que hay codones que no codifican para que se forme ningún aminoácido. Son codones que solo actúan como señal de parada o de finalización de la traducción, o sea, codones que aparecen e indican que la síntesis de proteína ya terminó, que es el final de la traducción, porque ya la síntesis ya están unidos todos los aminoácidos que conforman dicha proteína. Y los codones que no codifican para ningún aminoácido son los codones stop, UAA, UAG y UGA. Solo quiero estar segura de que esto está claro. Codones que no codifican para ningún aminoácido, no hay aminoácidos unidos a estos codones, a diferencia de los otros codones que sí tienen el aminoácido correspondiente para el cual codifican o el cual se forma cuando ese codón aparece. Entonces, siendo estas características de generado,
¿verdad? Porque la mayoría de los aminoácidos están codificados por varios codones específicos,'porque cada codón es específico para un aminoácido. No solapante y sin puntuación, la lectura es desde el extremo 5' al extremo 3'. Desde que aparece el codón de inicio, la lectura es continua, constante, sin puntos, sin pausa. Se van leyendo 3 bases nitrogenadas a la vez, o sea, un codón a la vez. Y esta lectura continua, sin puntos, sin pausa, continua, sin puntos, sin pausa, sin detenerse, va a llegar a la parte final, que eso lo va a indicar el codón stop o de finalización que aparece. Aparece solo un codón stop, no aparecen los 3, ¿verdad? Normalmente uno ya indica la señal de parada. Y universal, porque es el código genético para todos los seres vivos. Ahora, el anticodón, ya conocimos lo que es codón. El anticodón también es un triplete. También es un conjunto de bases nitrogenadas del ARN de transferencia. ¿Quién trae el anticodón? El ARN de transferencia. Y es complementario ese anticodón al codón que tiene el ARN mensajero. Siempre que se da esa unión o esa interacción codón-anticodón, se va formando un aminoácido, que al final ese aminoácido también al mismo tiempo está formando una proteína en particular. Por eso la interacción, ese momento en que se une codón y anticodón, son para el proceso de la traducción. Esa interacción codón-anticodón es fundamental para que se lleve el proceso de traducción, o sea, el proceso de síntesis de proteínas. Observen, ARN de transferencia se abrevia así, o se puede abreviar también en mayúscula ARN y en minúscula T. Eso significa ARN de transferencia. El ARN mensajero se abrevia así, o también ARN, todo en mayúscula, y la M en minúscula. Y así sucede con los diferentes tipos de ARN, ¿verdad? Yo necesito que aprendan bien ARN de transferencia, ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN nuclear, nombres completos, no solamente las abreviaturas. Entonces, miren, acá está el anticodón. Es un conjunto también de 3 bases nitrogenadas complementarias a las del codón. Y también trae el lugar de unión con el aminoácido correspondiente que se va a formar, para que ya también, ¿verdad? Este sitio de unión lleva también la información de ese aminoácido. Ese punto en que se relaciona el codón y anticodón, ese punto es básico en la estructura de una proteína, porque es ahí donde se forma cada uno de los aminoácidos. Ese apareamiento de bases del codón con el anticodón es lo que lleva a cabo esa relación a partir de la cual se forma el aminoácido que a la vez constituye o forma una proteína. Ese apareamiento codón-anticodón es el responsable de la traducción, o sea, del proceso de traducción, que es la síntesis de proteína. El apareamiento codón-anticodón es el responsable de traducir esa información genética en un aminoácido que va a formar una proteína. Miren este otro ejemplo. Aquí está la hebra del ARN mensajero. Con su extremo 5', 3'. ¿Qué lleva el ARN mensajero? Lleva el codón, un conjunto de 3 bases nitrogenadas. Entonces aquí están representando nada más esas bases nitrogenadas unidas al codón. ¿Qué está esperando? Por ejemplo, este codón GGC, las bases complementarias, ¿verdad? Para formar un aminoácido en particular. Entonces, guanina se aparea con citosina, guanina también con citosina y citosina con guanina. Entonces, ese sería el apareamiento correcto. Codón GGC, anticodón CCG. Y al unirse codón y anticodón, lo que se va a formar es un aminoácido. El ARN mensajero tiene el codón
el ARN de transferencia lleva el anticodón, que es el grupo de 3 bases nitrogenadas complementarias a las del codón, y además lleva la información del aminoácido que se va a formar. Entonces, siempre hablando de esto, el ARN de transferencia se abrevia ARN mayúscula y la T minúscula, siempre el nombre del ARN va en minúscula, y si va abreviado va en minúscula, la letra también. Ese ARN de transferencia actúa como portador del aminoácido. Esta es una representación del ARN de transferencia. Aquí porta el aminoácido, actúa como portador del aminoácido y además tiene una secuencia de 3 bases nitrogenadas que se llaman anticodones. Entonces miren en la parte final del ARN de transferencia está 1, 2, 3 bases nitrogenadas formando el triplete que va a la vez, ese triplete va a ser el anticodón. Entonces el ARN de transferencia lleva la información del aminoácido que se va a formar y también el anticodón. Hay algo que se llama hipótesis del bamboleo. Algunos textos lo describen como hipótesis del tambaleo, es lo mismo. Bamboleo o tambaleo se refiere exactamente a lo mismo. Esto explica por qué algunas células tienen menos ARN transferencia de lo esperado. La hipótesis del bamboleo habla acerca de las múltiples interacciones que se dan entre el codón y anticodón, o sea, las múltiples interacciones que se dan entre el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Y esto es específico. Y la especificidad necesaria, tan necesaria, durante la traducción, o sea, durante el proceso de síntesis de proteína, eso es conferida o es dada por los 2 primeros apareamientos de bases. Entonces, acá tenemos el ARN mensajero con el codón UCU. Recuerden que la lectura se hace desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. ¿Qué está esperando el ARN mensajero? Que venga el ARN de transferencia. ¿Qué trae el ARN de transferencia? Trae el anticodón, que es las bases nitrogenadas complementarias a las del codón, uraciloadenina, citosina guanina, uracilo-guanina. Y esto va a ensamblar y la lectura se hace desde el extremo 3' hasta el extremo 5'. Entonces, las 2 primeras bases son las primeras que se aparean generalmente y la última queda como tambaleando. Por eso se le llama hipótesis del tambaleo o hipótesis del bamboleo, porque queda como tambaleando. Esta es la posición del tambaleo. En la tercera queda como tambaleando, ¿verdad? Esa unión, y finalmente ya se ensambla, pero ya hay una especificidad ya dada, ya se sabe que las 2 primeras bases son específicas para que la unión se dé y para que el aminoácido se forme. Y también hay como un concepto que se define como el segundo código genético. Sin embargo, no quiero que se vayan a confundir, pensar que hay un código genético diferente al que vimos, ¿verdad? Hay un único código genético y cuando se refiere al segundo código es más que todo a la precisión, a la exactitud con que los aminoácidos están unidos al ARN de transferencia correspondiente, y también ese segundo código genético habla sobre todo de la interacción codón-anticodón, que siempre se da cuando el ARN de transferencia baja y se une al ARN mensajero.
Y esa unión del anticodón que lleva el ARN de transferencia con la del codón que lleva el ARN mensajero, esa es una unión específica que va a formar un aminoácido específico. También estas bases se unen para formar un aminoácido en particular, nada más. Entonces, cuando hablamos del segundo código genético, ¿verdad? Eso habla acerca de la interacción que se lleva a cabo con el codón y el anticodón. Es una unión exacta, precisa, ¿verdad? Y esa precisión también se da en, en la forma, fíjense bien, en que el aminoácido o la información del aminoácido que se va a formar viene unida al ARN de transferencia, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen del ARN de transferencia, donde vemos el anticodón, el conjunto de 3 bases nitrogenadas, pero vemos también esa información del aminoácido que va a formarse, ¿verdad? Ahí también va unido. Y esa unión o interacción codón-anticodón es importante para el proceso de traducción, para que ese proceso de traducción sea exacto. Y usted ya sabe que el proceso de traducción es la síntesis de proteína, catalizada por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Otra parte de la guía hace referencia a la síntesis de proteína y sobre todo a las etapas en que la síntesis se lleva a cabo. Vamos a aprenderlo bien ahorita para que al momento de estudiar la guía usted ya conozca y entienda perfectamente en qué consiste cada etapa de la síntesis de proteína. Definamos primero qué es síntesis de proteína. Es la traducción de un mensaje genético en la secuencia primaria de un polipéptido. Síntesis de proteína es cuando se traduce la información genética en una proteína, en una secuencia primaria, en una cadena primaria, en una cadena lineal de aminoácidos, que ya todos esos aminoácidos unidos forman un polipéptido, una cadena larga, ¿verdad? Ya una cadena más estructurada de una proteína. A la síntesis de proteína se le conoce como el proceso de traducción. Es la síntesis de proteína y se divide en 3 fases o se lleva a cabo en 3 etapas. Número 1, iniciación. Luego, cuando la iniciación termina, continúa la otra etapa, que es la elongación. Y cuando la elongación termina, llega la finalización o terminación también, como se le llama, a la etapa final de la síntesis. Conozcamos acerca de la iniciación, hablemos un poco de la iniciación. Está iniciando la síntesis de proteína. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de proteína? En los ribosomas. Entonces, la iniciación es el proceso cuando la subunidad ribosómica pequeña se une al ARN mensajero. Ahí va empezando todo. Entonces acá tenemos, aquí representado de manera sencilla, la unidad ribosómica pequeña. Todo esto que está arriba es la grande. Esta es la unidad ribosómica pequeña. Y ahí va a estar unida la hebra del ARN mensajero. Entonces aquí podemos ver unidad ribosómica pequeña y hebra del ARN mensajero. El anticodón que lo trae el ARN de transferencia va a parearse con las bases del codón
de inicio, que es el AUG. Entonces, quiero que observen en la imagen. Vamos a buscar el AUG. Voy a ampliar un poquito para que la aprecien mejor. Vamos a buscar el AUG. Aquí está ya. Aquí está el AUG. Aquí lo estoy tocando, señalando. Aunque había un codón o dos codones antes en la hebra del ARN mensajero, esto no se traduce, esto no se lee, porque no ha aparecido todavía el codón de inicio, el AUG. ¿Qué va a pasar cuando AUG aparezca en la hebra del ARN mensajero? Va a bajar entonces el ARN de transferencia con las bases complementarias al AUG, adenina uracilo, uracilo adenina, guanina citosina. Y se van a ensamblar, se van a unir o se van a parear. Y el producto de esa unión va a ser la formación de un aminoácido. ¿Para qué aminoácido? Codifica el AUG para que se forme metionina. Entonces se forma la metionina y en ese momento, pongan atención, en ese momento que la metionina se forma, esa es ya la etapa de iniciación. Esta parte nos demuestra cómo siempre la metionina es el primer aminoácido que se forma en una proteína. Y vale la pena analizar por qué, si es así, no siempre el primer aminoácido de una proteína es metionina, ya cuando vemos la proteína formada. ¿Por qué sucede esto? Esto se da porque cuando ya la proteína se ha formado o se ha sintetizado completamente, hay modificaciones posteriores a la traducción. ¿Qué es la traducción? Síntesis de proteína. Modificación posterior a la traducción son modificaciones que se hacen a las cadenas polipeptídicas cuando ya se han formado. Muchas veces es para mantener, por ejemplo, en el caso de las enzimas, como simógenos, no activas. ¿Cómo se van a activar esas enzimas que también son proteínas? Modificando la cadena, quitando uno o dos aminoácidos. Y los aminoácidos que se quitan son los que están al principio, no los que están intermedio. Entonces, por eso muchas veces esa modificación consiste en eliminar los primeros aminoácidos de la cadena, uno o dos, donde el aminoácido que estaba ahí era la metionina. Metionina va a estar en la primera posición en toda proteína, en todo péptido que le corresponda o que tenga en posición 1 la metionina. Metionina puede estar temporalmente en posición 1, pero cuando ya se va a preparar la proteína o el péptido para que lleve a cabo una función, se elimina uno o dos aminoácidos y ahí entonces desaparece la metionina. El proceso de iniciación termina, o sea, ya se unió codón-anticodón. Entonces, la iniciación como tal termina cuando la unidad ribosómica grande baja y se une con la pequeña. Cuando se unen estas dos unidades, se forma una gran maquinaria de ribosomas donde se polimerizan o se forman los aminoácidos y se unen en una secuencia específica donde esa secuencia tiene como base la molécula del ARN mensajero. Entonces, iniciación, unidad ribosómica pequeña unida a la hebra del ARN mensajero, aparece el AUG, lo demás al principio, mientras AUG no aparece, no se traduce, no se lee, aparece AUG y viene entonces el ARN de transferencia con el anticodón para parearse con el AUG. En ese momento baja
la unidad ribosómica grande y va a formar esta maquinaria que estamos viendo, ¿verdad? Donde se va a hacer la lectura de los siguientes codones de manera continua, sin puntos, sin pausas, sin parar, hasta que aparece un codón de finalización. Y cuando aparece el codón de finalización, lo que va a hacer es liberarse todo lo que está aquí y también la hebra de la proteína que se ha formado. Entonces, esta es la iniciación. Veamos un ejemplo. Ok, iniciación. Unidad ribosómica pequeña, que es el sitio donde se va a unir la hebra del ARN mensajero. ¿Qué lleva el ARN mensajero? Los codones. ¿Qué son los codones? Un conjunto de 3 bases nitrogenadas. Entonces, aquí va a iniciar la síntesis. Pero vemos un primer codón, CAG. Este codón no se lee. Este codón no se traduce porque todavía no ha aparecido el codón de inicio, el AUG. Ahora, cuando ya el AUG aparece, empieza la lectura. Y esto, ¿verdad? Cuando el AUG aparece, baja entonces el ARN de transferencia. ¿Qué trae el ARN de transferencia? Trae el anticodón. Las 3 bases nitrogenadas complementarias a las del codón. AUG se aparea con UAC, adenina uracilo, uracilo adenina, guanina citosina. Cuando se da esta unión codón-anticodón, recuerden que el codón lo lleva el ARN mensajero y el anticodón lo trae el ARN de transferencia. Y además el ARN de transferencia trae la información del aminoácido que se va a formar. AUG, además de ser la señal de inicio, es también el codón que codifica para que se forme un aminoácido en particular llamado metionina. Entonces, en ese momento en que se aparea codón y anticodón, baja la unidad ribosómica grande y se une a la unidad ribosómica pequeña, donde se está llevando a cabo el inicio de la síntesis. Y la unidad ribosómica grande trae el sitio P y el sitio A. El sitio A es donde se une codón-anticodón y se forma el aminoácido. Y el sitio P es el sitio donde se va a formar el enlace peptídico entre un aminoácido y otro. En el momento en que se forma el primer aminoácido y baja la unidad ribosómica grande para unirse con la pequeña, en ese momento termina la primera etapa que se llama iniciación. Y viene la otra que se llama elongación. Elongar, crecimiento, elongamiento, la elongación de la cadena, que es el crecimiento de la cadena. Esto que acabamos de ver se va a repetir varias veces en el proceso de elongación. ¿Cuántas veces? Dependerá del número de aminoácidos que tenga la cadena. Y esto va a ser continuo. Codón, anticodón, formación del aminoácido, formación. Entonces luego ese aminoácido pasa al sitio P para dar espacio a que ese codón se vuelva a unir con el anticodón y forme el otro aminoácido, y luego en el sitio P se va a formar el enlace peptídico que va a unir un aminoácido con otro. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. La siguiente etapa de la síntesis de proteína se llama elongación. Elongar significa alargar, crecimiento de la cadena. Por eso se define como la fase en la que la cadena polipeptídica crece durante la traducción, o sea, durante el proceso de síntesis de proteína. Nos habíamos quedado en la etapa anterior, que es la iniciación, justo aquí, cuando ya la unión codón-anticodón se ha llevado a cabo. Y en ese momento bajó la unidad ribosómica grande para unirse con la pequeña. Ahora viene la etapa de la elongación. Ya se formó el primer aminoácido, que es la metionina.
pero la cadena ahora va a crecer, va a elongarse. Viene el otro codón, el otro conjunto de 3 bases nitrogenadas. Ya está en el sitio A, el sitio donde se va a unir, el sitio donde se va a formar el aminoácido. Entonces, este codón está esperando al anticodón, a las bases nitrogenadas complementarias. ¿Quién trae el anticodón? El ARN de transferencia. Y además, el ARN de transferencia trae la información de ese aminoácido que se va a formar. ARN de transferencia, entonces, se aparea con el codón GUA y trae las bases nitrogenadas complementarias, guanina con citosina, uracilo con adenina y adenina con uracilo. Entra el ARN de transferencia a la unidad ribosómica grande, específicamente al sitio A, para que esa unión codón-anticodón forme el siguiente aminoácido de la cadena y empiece esta a elongar o a crecer. Entonces, cuando ya esto sucede, la metionina o el primer aminoácido que ya estaba en el sitio P sale y este corre hacia el sitio P donde se va a formar el enlace peptídico, el enlace que va a mantener unidos estos 2 aminoácidos en la cadena. Y luego viene el otro codón en el ARN mensajero, CGG, está en el sitio A de la unidad ribosómica. ¿A quién espera este codón que está en el ARN mensajero? Al anticodón que lo trae el ARN de transferencia. ¿Qué más trae el ARN de transferencia? El aminoácido que se va a formar. Entonces, entra el anticodón al sitio A de la unidad ribosómica A de aminoácido y la unión codón-anticodón va a formar el aminoácido específico. ¿Qué información trae en esta ocasión el anticodón? La información de la arginina. Entra el anticodón, ensambla y se va a formar entonces el otro aminoácido, la arginina. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora viene la formación del enlace peptídico, cuando la arginina va a pasar a el sitio P. Y entonces la cadena va creciendo, va elongando. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Casi solo Gabriela me está contestando y su compañero. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, esta es la base. Sí, para que doctora. entienda. Ok, perfecto. Me alegra que esté quedando claro. Yo les aseguro que si están poniendo atención, no se le va a complicar en lo absoluto la guía. Nada. Cuando llega una pregunta que diga, ¿qué es iniciación? Ya usted sabe. Otra pregunta que diga, define elongación. Usted ya sabe qué es elongación. Crecimiento de la cadena y todo lo que sucede ahí. Otra pregunta de la guía, hable de la terminación. Ya usted sabe a qué se refiere eso porque ha estado en la clase y ha estado poniendo atención. Y ese es el objetivo, de que no vayan a leer la guía de cero, sino que lleven una idea, lleven conceptos básicos ya aprendidos. La última etapa de la síntesis de proteínas es la terminación. En la terminación, veamos primero la imagen. La etapa anterior era la elongación. En la primera etapa, en la iniciación, solo se había formado la metionina. Ahí está la metionina, como el primer aminoácido que se formó. Acabamos de ver la elongación, donde se formó valina, arginina, tirosina, serina, treonina, todos los aminoácidos que lleva la cadena. Entonces, aparece ahora este codón UGA. Recordemos que este es un codón de stop o de finalización. UAA, UAG y UGA.
¿qué indica este codón ahorita que aparece? Que la síntesis de proteína ya terminó, porque todos los aminoácidos que formaban esta proteína o esta cadena polipeptídica ya están presentes, ya están unidos. Pero los codones stop o de finalización no codifican para que se forme ningún aminoácido. ¿Qué significa eso? Que al parecer el codón de finalización no va a venir el ARN de transferencia con las bases nitrogenadas complementarias, porque entonces se formaría otro aminoácido y no se terminaría la síntesis. Ya no baja, cuando esté el codón stop, ya no baja el codón de finalización. Perdón, ya no baja cuando aparece el codón stop en el ARN mensajero, ya no baja el ARN de transferencia con las bases complementarias, sino que viene algo que se llama factor de liberación o factor de liberamiento, que al entrar a este sitio A y unirse con el codón, lo que va a ocasionar es la liberación de toda esta maquinaria, ¿verdad? Se libera la unidad ribosómica pequeña y la grande. Se libera la hebra del ARN mensajero, pero sobre todo se libera la cadena polipeptídica. Queda libre el polipéptido que se estaba formando. Y entonces ya el factor de liberamiento se separa de todo este complejo. Y esa es la terminación, jóvenes. Es cuando ya termina la síntesis y se liberan, ¿verdad?, las unidades ribosómicas y sobre todo la cadena polipeptídica, que es la cadena de proteína que se está formando. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? Todo bien, doctor. Todo claro, doctora. No, doctora. Ok, muy bien. Veámoslo ahora. Fíjense bien. Vamos a ver. Hebra del ARN mensajero, unidad ribosómica pequeña, AUG, codón de inicio, y ese AUG está esperando al anticodón para poderse unir. Y cuando se une, se forma la metionina. Luego la cadena va elongando, va creciendo, hasta que aparece el codón stop, al que se le une un factor de liberamiento y se separa todo. Unidad ribosómica grande, unidad ribosómica pequeña, se separa el factor de liberación y sobre todo el polipéptido recién traducido o la proteína recién formada. De nuevo, miren que aunque hay un codón antes, no se lee, solo se lee a partir del AUG. Quiero que observen cómo se forma el enlace peptídico. Ahí está el enlace peptídico inmediatamente en la síntesis de proteína. Y eso que ven ustedes como lucecitas, cuando se forma el enlace peptídico, es la molécula, es la energía, ¿verdad? El ATP que se necesita para formar el enlace. Vamos a verlo nuevamente. Unidad ribosómica pequeña con el codón de inicio. ¿Quién lleva la unidad ribosómica? ¿Qué lleva la unidad ribosómica pequeña pegada? La hebra del ARN mensajero. Miren qué bonita se ve la elongación y la liberación. Entonces, hebra del ARN mensajero que lleva los codones. El codón es la unión de 3 bases nitrogenadas. Observen, perdón. Y pueden observar, ¿están observando la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, observen que cuando el ARN baja, entra al sitio A donde se forma el aminoácido, luego se corre para que baje el otro y se forme el enlace peptídico. Y A el factor de liberación, que es ese rosado, separa toda la maquinaria
y sobre todo la cadena polipeptídica, la proteína que se acaba de formar. Otra pregunta de la guía se basa en esto. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la traducción? Entonces, en la guía solamente se desglosan. La respuesta es mecanismos de control. ¿Cómo se regula la síntesis de proteína o la traducción? Mediante la exportación del ARN mensajero, mediante la estabilidad del ARN mensajero, a través del control negativo de la traducción, mediante la fosforilación del factor de iniciación y también mediante el desplazamiento del marco de la traducción o marco de lectura. La respuesta de la guía es solo esa. No tienen que agregar nada más, pero para que entiendan, quede más claro, exportación del ARN mensajero, bueno, es importante saber que la traducción y transcripción son procesos separados. ¿Qué es la traducción? La síntesis de proteína. ¿Y qué es la transcripción? La síntesis del ARN. Entonces, puede desbloquearse de forma selectiva, si está, para que se lleve a cabo la síntesis, exportando, ¿verdad?, los ARN mensajeros que ya han sido procesados. El siguiente mecanismo de control es la estabilidad del ARN mensajero, y esto se refiere a que el ARN mensajero tiene varias secuencias desestabilizantes que pueden afectar la longevidad de la molécula, es decir, muy susceptible a nucleasas, a esas enzimas que degradan el ARN o que degradan el ADN. Digamos, está la endonucleasa, exonucleasa, que actúan a diferente nivel, pero van degradando las moléculas. Entonces, a eso se refiere la estabilidad. El control negativo de la traducción habla de que la traducción de algunos ARN se ve bloqueada y se ve afectada porque ya no, porque se unen proteínas represoras, proteínas que van a evitar que la lectura se dé, se unen cerca del extremo 5', y recuerden ustedes que la lectura se da desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Lectura constante, sin puntos, sin pausas, sin detenerse hasta que aparece el codón stop. Extremo 5' inicia y extremo 3' termina. Entonces, aquí se unen proteínas represoras que van a evitar esta lectura cerca del extremo 5', y eso evita que se dé la lectura, ¿verdad? Evita que se vaya a hacer la lectura. Por eso se colocan ahí en el extremo 5'. También otro mecanismo de control es la fosforilación del factor de iniciación. Se fosforila el factor de iniciación, el factor 2, y esto aumenta la traducción, ¿verdad?, de determinados ARN mensajeros. Al fosforilarse el factor de iniciación, favorece la traducción, o sea, la síntesis de proteína, la lectura de muchos ARN mensajeros. Y finalmente está el desplazamiento del marco de la traducción, que esto habla sobre todo de que la lectura puede variar más o menos 1, el marco de lectura puede cambiar más o menos 1, y esto permite formar más de una cadena polipeptídica a partir de un único ARN mensajero. Como les digo, la explicación de cada uno de los mecanismos de control no está incluido en la guía, solamente la pregunta de cuáles son y el desglose de los mismos. Pero ya ustedes van a entender a qué se refiere cada uno de ellos. Y ahora, jóvenes, es una referencia de la importancia del plegamiento proteico, como las proteínas que son plegadas y se sintetizan tienen que plegarse, ¿verdad?, de manera gradual para ser proteínas funcionales. Esto es una fase importante cuando se transfiere información en los seres vivos. Se puede describir la estructura tridimensional de una proteína
si se comprenden esas propiedades físicas y químicas de los aminoácidos que la forman, o también de las fuerzas que impulsan el proceso de plegamiento. Y el plegamiento es un proceso escalonado, ¿verdad? No es inmediatamente, sino que primero se sintetiza la proteína en estructura primaria, que es cadena lineal, y luego, ¿verdad? Si la proteína es plegada, secundaria o terciaria, empieza el plegamiento. Recordemos que para niveles estructurales terciarios, la base que se utiliza es la estructura secundaria que tuvo esa proteína, donde quedaron restos de alfa hélice o donde hay también acúmulos de láminas de estructuras beta laminar. Y ahí entonces es el patrón de plegamiento que se sigue. La proteína primero es cadena lineal, luego, digamos que sea una proteína terciaria, primero es cadena lineal, luego pasa a la estructura secundaria que es parcialmente plegada y finalmente a la estructura terciaria que es completamente plegada. Y hay proteínas que se llaman chaperonas moleculares que colaboran para que ese plegamiento sea correcto, sea direccional y para que estas proteínas que son plegadas no se enrollen, porque si eso sucede, lo que viene, ¿verdad? Como consecuencia son enfermedades. Y los plegamientos y agregación proteica que son erróneas son características importantes de enfermedades en los humanos. A toda enfermedad causada por un mal plegamiento proteico se le denomina enfermedad conformacional. Este nombre viene, ¿verdad?, del cambio conformacional que sufre la proteína, pero aquí estamos hablando de un cambio conformacional anormal, no de esos cambios conformacionales que hemos hablado de que la hemoglobina cambia cuando se une al oxígeno. Eso es normal. Porque lo que trata es de captar el oxígeno. Estos cambios conformacionales son anormales y consisten en que una proteína que es plegada, como esta estructura terciaria, se desenrolla, pierde el plegamiento y eso es el origen de estas enfermedades que se conocen como enfermedades conformacionales. Dentro de ella podemos hablar de la enfermedad del Alzheimer, mencionamos el Alzheimer, como un trastorno neurológico donde se lleva a cabo la muerte de las células nerviosas, ¿verdad? Y esto comienza paulatinamente, no es inmediatamente, pero con el tiempo, ¿verdad? Hay una degeneración del cerebro y aquí podemos ver un cambio avanzado. Y muchas veces estos síntomas que empiezan con olvido común, pero no se asocia al Alzheimer, sino que a la vejez, ¿verdad? Parte normal del proceso de la vejez, pero ya son los primeros síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Y cuando la enfermedad va avanzando, se van deteriorando las capacidades cognitivas, como la capacidad de tomar decisiones, de llevar tareas diarias, cambios en la personalidad, se puede volver el paciente muy agresivo porque desconocen las personas que tienen a su alrededor, desconocen sus familiares, desconocen quizás el personal de enfermería que los está cuidando y esto conlleva a conductas problemáticas porque al desconocer se vuelven agresivos, ¿verdad? Incluso es muy común que se manifiesten, que el paciente manifieste que alguien le está haciendo daño, que la persona que lo cuida le hace daño, que la enfermera lo lastima o que un familiar lo golpea, pero eso es algo real en su mundo, pero en realidad no es así. Son conductas problemáticas que desencadenan la misma enfermedad. Y cuando el Alzheimer ha avanzado, entonces ya se llega a la demencia y finalmente la muerte, ¿verdad? De la persona. Estas enfermedades tienen una marcado deterioro, ¿verdad? De las neuronas. Aquí pueden ver cómo las neuronas se van deteriorando hasta que ya son afuncionales completamente. Y la imagen que nos representa un paciente con Alzheimer, ¿verdad? Con su mirada perdida, su mirada fija, ¿verdad? Ajeno al mundo al que lo rodea. Otra enfermedad conformacional
Otra enfermedad conformacional es la enfermedad de Jacob. Es una enfermedad neurodegenerativa, es un poco más rara que el Alzheimer. Se caracteriza también por demencia, porque hay deterioro en la coordinación de los movimientos. Y estas enfermedades son causadas por priones, que los priones también son tipos de proteínas que hacen, ¿verdad?, que el plegamiento se pierda. Entonces, la enfermedad de Jacob es una enfermedad clasificada como espongiforme también, ¿verdad? Así como otras que se caracterizan por la misma sintomatología. Y está también dentro de estas enfermedades conformacionales el insomnio familiar fatal, también una neuropatología donde ya hay alteración a nivel del tálamo, anomalías a nivel del tálamo. Hay una marcada pérdida de las neuronas, especialmente en núcleos anterior y dorsomedial. Insomnio familiar fatal. Son este tipo de pacientes puede permanecer hasta 6 meses sin poder conciliar el sueño, ¿verdad? Todo por una alteración a nivel del tálamo, donde hay un mal plegamiento proteico. Aquí también se ven involucrados los priones, ¿verdad? Me gustaría que leyeran acerca de los priones para que esto pues les pueda quedar un poco más claro. Para finalizar, entonces, en la guía también se habla mucho de la estructura del ADN, de los sucesos que marcaron, ¿verdad? El descubrimiento de la molécula y de las personas que se vieron involucradas en la descripción correcta de la estructura del ADN. Entonces, se habla, ¿verdad?, de Watson y Crick. Y aquí tenemos solo imágenes, ¿verdad?, para que observen en las primeras etapas, los primeros años, donde están estudiando la posible estructura del ADN. Y aquí cuando ya reciben el premio Nobel, ¿verdad?, muchos años después, cuando ya reciben el premio Nobel por la descripción correcta de la molécula de ADN. Y finalmente, entonces tenemos el núcleo celular con los 23 pares de cromosomas. En los cromosomas están incluidos los genes. Y aquí a la vez la hebra, el ADN, ¿verdad? Aquí vemos la hebra del ADN. Es una doble hélice. Es una cadena helicoidal, las bases nitrogenadas. Y en las bases nitrogenadas, como estamos hablando del ADN, es adenina, apareándose con timina y guanina con citosina a lo largo de la hebra del ARN. Y aquí, en estos extremos, se encuentra el azúcar, ¿verdad? En el ADN, la desoxirribosa y el grupo fosfato, que también forma el nucleótido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora. ¿Todo quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, chicos, durante las primeras horas de la tarde les voy a subir la guía al campus, ya para que mañana, yo voy a tratar de proyectarla también la guía, pero quiero que ustedes la tengan a mano y tengan ahí también donde hacer apuntes de cositas que se agreguen o que se quiten. Y mañana pues vamos a participar todos, no solo yo la voy a estar leyendo, quiero que cada uno de ustedes participe con una pregunta para ir avanzando. Tenemos 3 días programados para revisión de la guía, puede ser que terminemos en 2, puede ser que terminemos los 3 días, y ya después entonces continuaríamos con el resto de la programación. Recuerden enviar hoy la tarea de complemento, ¿verdad? Es muy importante esa tarea, y enfocarse en los aspectos que les dije que necesito que estén incluidos. Entonces, si no hay preguntas, yo estoy segura que con esto que vimos hoy van a comprender y van a poder estudiar sin ningún problema las preguntas de la guía. Quedamos entonces aquí y nos conectamos mañana, siempre tempranito, ¿verdad? Para que desarrollemos la clase en las 2 horas.
Les deseo una bendecida semana. Disfruten de su almuerzo. Cuídense.